Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, detención de mujeres en El Dorado por parte de la policía violaría estándar internacional de protocolos de acción de la fuerza pública. En debate en plenaria de Cámara, Gobierno no admitió ninguna responsabilidad sobre conducta del SMAD. Coalición de ONGs denuncia 1.051 detenciones arbitrarias en el paro, así como torturas, maltratos y humillaciones. La segunda versión del capitán Cubillos tampoco coincide con lo que muestran los videos de su disparo a Dylan Cruz. Indígenas denuncian complicidad entre organizaciones criminales, policías y militares en zona de Toribío, en el Cauca. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, nuevamente la prueba del Keirin le da medalla de oro a Colombia en la Copa Mundo de Pista. Esta vez la ganadora fue la santandereana Marta Bayona. Nos ilusiona también con los Olímpicos de Tokio. Alfredo Morelos volvió a ser el hombre gol con el Rangers de Escocia. Otra vez se metió con la hinchada rival, se fue a dedicarles el gol, le hizo un gesto obsceno y se ganó la doble amarilla, expulsado el goleador colombiano. Minuto 95, tiro de esquina, subió Courtois a cabecearlo y en el rebote apareció Karim Benzema para empatar el Real Madrid frente al Valencia, y el miércoles será el superclásico, igualados en puntos en el primer lugar. Y hablando de puntos, punto final con Daniela Álvarez. Las amenazas de muerte contra la cantante Adriana Lucía y los retos del actor Nicolás Montero como secretario de Cultura de Bogotá. Los espero en Punto Final. ¡Joda! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Joda! Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La fiesta que se prendió en la Fiscalía en la voz de quien hace una apología a los paramilitares en vallenato, Poncho Zuleta, que cantó para la Navidad de los investigadores a quienes había invitado el fiscal encargado Fabio Espitia. Y en la registraduría, donde por decisión e invitación del nuevo registrador nacional, Alex Vega, el concierto corrió por cuenta de Silvestre Dangond, cuyas cuentas se pagan en dólares. De estas fiestas hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos. Aquí están las noticias del fin de semana y hablamos de este fin de semana que hubo de nuevo retenciones de mujeres por parte de la policía en el aeropuerto de Bogotá. Hace 8 días otras habían sido detenidas y encerradas en un bus durante horas. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, el motivo aducido por la policía para retenerlas fue en ambos casos que llevaban carteles, lo cual no estaría tipificado como delito. Estábamos llegando de un vuelo nacional. Ayer la policía retuvo a 4 profesoras de colegio en el aeropuerto de Bogotá cuando llegaban de Florencia y en momentos en que sacaban unos carteles de sus maletas. Documentos retenidos, no tiene mi documento, tiene el documento de las compañeras. Los carteles contenían mensajes elaborados por sus estudiantes menores en homenaje a los niños que murieron durante el bombardeo militar en San Vicente del Caguán. Este tipo de manifestaciones, de expresiones no se pueden hacer aquí en establecimientos, en los aeropuertos. La policía, cuestionada por los presentes, dijo que esas retenciones son normales y que tienen como objetivo lograr plena identificación de personas que pueden poner en riesgo la seguridad aérea. Por seguridad del pasajero nadie puede alterar en lo más mínimo el orden público de los pasajeros, gritar, correr, discutir, hablar. A pesar de que esos carteles no contenían mensajes sobre bombas, paro u otra materia que afecte la seguridad del aeropuerto, la policía insistió que era una forma de perturbación. Una cosa es dejarlo, digamos, doblado en el piso, la otra cosa es dejarla sobre las maletas. Ustedes lo extendieron con el propósito de que la demás gente lo leyera. ¿Así fue? Creo que sí, claro. Lógico. Pero ¿eso cómo viola la norma? Después de casi 2 horas de procedimientos y retención que la policía llama conducción, les fueron devueltas sus pertenencias y documentos de identificación. Nunca fueron llevadas a una estación de policía o a un cubículo oficial dentro del Dorado. 8 días antes, escenas similares se vieron en el aeropuerto bogotano. Dos chicas aquí tenían un cartel que no decía absolutamente nada violento, era un cartel como dando incluso bienvenida, diciendo como no tenemos miedo en inglés. El sábado 7 de diciembre, al menos 5 jóvenes mujeres fueron encerradas en un bus de la policía en El Dorado por sostener carteles con mensajes sobre el paro nacional. No tengo miedo, estoy aquí en silencio. Según los agentes, el procedimiento se hizo necesario porque inteligencia y la policía le informó que iban a bloquear las entradas del Dorado. ¿Cómo es tu nombre? Tranquila, no se Oiga,
Se logra interceptar a esas personas, las cuales tenían pasamontañas, algunas caretas, igualmente máscaras antigases para tratar de afectar la libre movilidad de los pasajeros. Aunque el oficial a cargo de la seguridad del aeropuerto afirmó que las retenidas tenían pasamontañas y caretas, estos objetos no se ven en los videos y ellas negaron que hubieran portado esos elementos. Fue un proceso arbitrario, fue un proceso irregular donde parecía que nadie estuviera conectado con si ya nos habían dado las cédulas, a dónde nos llevaban. Nunca hubo como una comunicación clara. Noticias 1 consultó los protocolos del Reglamento Aeronáutico de Colombia. Allí no se habla de detenciones. En cambio, se contemplan multas por actos ilegales, norma que no les fue aplicada a las retenidas. La policía dijo que el Aerocivil y OPAIN iniciaron sus propias investigaciones. Y a propósito, en el debate sobre el SMAD que tuvo lugar en la Cámara de Representantes, quedó claro el respaldo del gobierno y su bancada a esa fuerza policial y a sus procedimientos también. Iván Serrán. Mabel, quedó claro que tampoco los mandos le prestaron mucha atención a lo debatido, pues un senador debió pedirle al director general de la policía que por favor le prestara atención a lo que se estaba diciendo. Haciendo uso del estatuto de la oposición, la bancada independiente del gobierno citó debate en plenaria de la Cámara por las recientes actuaciones del SMAT y la policía en el paro nacional. Si queremos dar la lucha en serio por la legitimidad de nuestras instituciones, tenemos que estar dispuestos a dar una discusión sobre reforma al sector seguridad. En los últimos 20 días son actuaciones absolutamente arbitrarias, brutales, ilegales por parte de la fuerza pública. Los citantes trataron de establecer si el SMAD estaba cumpliendo los protocolos de derecho internacional humanitario, tanto para su intervención como para el uso de armas menos letales. Está prohibido disparar del pecho hacia arriba, absolutamente prohibido. Por eso Medicina Legal afirma que lo sucedido con Dylan fue un homicidio. También preguntaron por la responsabilidad política de quienes han ordenado la intervención del SMAT. Por nada del mundo, ustedes nos van a volver a meter en las épocas del Estatuto de Seguridad en este país. En las barras estaban presentes estudiantes con fotografías de jóvenes que han muerto en los últimos 20 años en choques con el SMAT. Representantes estudiantiles intervinieron en la plenaria y se dirigieron a los representantes del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y policiales allí presentes. Lo más importante es hablar de la responsabilidad política, y aquí hay una orientación del gobierno nacional por reprimir excesivamente todas las movilizaciones. Las actuaciones del SMAT fueron respaldadas por miembros de la bancada de gobierno. Nos van a arrinconar, pues sepan que aquí nos paramos firmes, porque lo que es con la fuerza pública es con nosotros. Y el debate en el que ni el gobierno ni su bancada admitieron excesos de uso de la fuerza ni la necesidad de examinar las acciones del SMAT fue alterado en dos ocasiones por el senador Iván Cepeda, quien reclamó la atención del general Óscar Ateortúa, comandante de la Policía Nacional, que se mostraba distraído y algo displicente. Le pido al director de la policía que se siente y escuche lo que tenemos que decirle, porque es con ustedes la discusión. En otro momento del debate, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue increpada por el senador Iván Cepeda por una serie de trinos publicados desde su cuenta con el hashtag #NoPudieron, que pareció retador. ¿Cómo es posible, ministra, que usted, que es la persona encargada de garantizar el derecho de los ciudadanos, pueda poner semejante mensaje en las redes sociales? La ministra tampoco aceptó haberse equivocado. Pues obedece a mi fuero personal, senador. El ministro de Defensa no contestó si el SMAT está respetando los protocolos y no admitió responsabilidad estatal. Solo en la eventualidad de que así fuera, serían acciones personales de algunos agentes. Y aunque la policía sostiene que los ciudadanos que fueron conducidos por la policía en carros particulares no fueron maltratados, otra cosa dicen ellos. Víctor Ballestas. Mabel, el estudiante Carlos Rusi asegura que dentro del carro lo golpearon y prometieron desaparecerlo. Y la chica sostiene que también fue golpeada por policías que nunca se identificaron. Tal vez hubo, digámoslo así, una omisión. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá respaldó el procedimiento que se adelantó en vehículos particulares el pasado 10 de diciembre en Bogotá para el traslado de 2 estudiantes que habían sido detenidos. En la mañana del día de hoy, antes de dar esta rueda de prensa, se ha tomado contacto con ellos, están en sus hogares, en sus labores cotidianas. Noticias 1 consultó enseguida al delegado por el director de la Policía Nacional para esta investigación, general William Salamanca.
¿Dónde queda estipulado, por ejemplo, que esta persona, cualquier ciudadano, pueda ser trasladado en un vehículo de la SIJIN o cómo es el protocolo que tienen ustedes? Digamos, usted entenderá mi papel como juez de la institución. El inspector general de la policía ni siquiera tenía una versión oficial. Aprovecho esta entrevista para que las personas que fueron conducidas y los testigos tengan la amabilidad, lo digo con el absoluto respeto, se acerquen hacia nuestras instalaciones para que den sus versiones. Carlos Rusi Rodríguez, el joven que fue retenido en el carro gris, asegura que varios uniformados no solo lo trataron de guerrillero, sino que lo agredieron. Pensó que lo iban a desaparecer. Me dijo, ¿creían que lo íbamos a desaparecer? Pues ahora sí la vamos a desaparecer. Y bueno, no sé qué. Claro, me dice eso, pues obviamente me asustó más. Lo único que hice fue cerrar los ojos y ponerme así en esta posición y no sé, él me seguía golpeando en la cabeza. La joven del vehículo azul, María Fernanda Pérez, publicó su versión a través de un comunicado. En él asegura que ella y su novio fueron golpeados ese día. En el texto desmiente la versión entregada en rueda de prensa por la policía. En ningún momento los agentes de la policía presentes se identificaron o me pidieron documento o me explicaron las razones para estar detenida con ellos. La Procuraduría abrió una indagación preliminar y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo un llamado al gobierno nacional para que el uso de las fuerzas de seguridad se centre estrictamente en la contención de actos de violencia apegados a la ley y a los estándares de derechos humanos. Entre tanto, les contamos que hoy el CTI de la Fiscalía cerró la calle 19 para fotografiar el lugar en el que murió Dylan Cruz, pero es incierto el destino del peritaje porque a la Fiscalía le disputa el expediente a un juez militar y el capitán investigado reformó la versión que había hecho pública la semana pasada. Ignacio Gómez. Mabel, volvimos al laboratorio de video para poner en contexto su versión reformada, que tampoco coincide con lo que muestran las imágenes, pues no hay registro del intenso ataque que él dice haber respondido. El capitán Humberto Cubillos, que comandaba el grupo SMAT que enfrentó a los estudiantes de la Avenida 19 el día en que murió Dylan, seleccionó a algunos medios para dar su segunda versión sobre el momento en que decidió disparar su escopeta calibre 12. En sendas publicaciones, con su silueta oscura o su fotografía de espaldas, su declaración fundamental es que no puede referirse a la muerte de Dylan Cruz, que es materia de investigación. Esta segunda versión enmienda la primera, en la que aseguró que Dylan atacó al SMAT, que corría agachado y que el capitán avanzó después de anunciarlo a los gestores de convivencia. En ambas versiones dice que no se puede referir a la muerte de Dylan, que es materia de investigación, pero lo hace. Sostiene que todo comenzó cuando recibió la orden, no dice de quién, de moverse hacia el ICETEX. A diferencia de la primera versión, admite que interrumpió la discusión con los gestores de convivencia, pero no acusa directamente a Dylan de atacar al SMAT. Les dije, retírense de la vía, y la gente empezó a decir, van a proceder. Cuando avanzamos recibimos agresiones con objetos contundentes. Iniciamos el procedimiento con el uso progresivo de armas y elementos menos letales. Como el ataque hacia nosotros y otras personas no se detenía, se hizo uso de la escopeta para disuadir y dispersar. Pero el video de ese momento muestra que la primera arma en entrar a escena fue la escopeta calibre 12 en sus propias manos, tal como se observa en las imágenes. El tercer disparo de la escopeta contra los manifestantes fue el que dirigió a Dylan, que no estaba con la multitud, sino que corría, ya erguido, a donde estaban sus compañeros. Los videos no registran ningún ataque, ni de Dylan ni de nadie, al SMAT ni a los transeúntes. Los videos de las cámaras de seguridad vecinas que grabaron otra perspectiva de lo ocurrido están en custodia del juez 189 de Instrucción Penal Militar, que ahora reclama para sí mismo la competencia que le disputa a la Fiscalía. Hasta el martes de la semana pasada, los equipos jurídicos que apoyan el paro habían reportado ya la detención de 1.051 personas, cuyos casos individuales están detallados en una denuncia penal que presentarán mañana. Patricia Uribe. Mabel, el informe las califica como detenciones arbitrarias y sostiene que los detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, incluso a tratos denigrantes. Este lunes, organizaciones de derechos humanos, consultorios jurídicos de universidades de Bogotá y centros de investigación académica denunciarán penalmente
formalmente ante la Fiscalía a la Policía Nacional y a su escuadrón antidisturbios SMAT por los abusos de fuerza que cometieron contra 1.051 personas detenidas arbitrariamente durante el paro desde el 21 de noviembre hasta la fecha. En Bogotá se superan las 860 personas detenidas, digamos, en el marco de estos días. Las otras ciudades principales donde ha habido detenciones es Cali. En Cali hubo aproximadamente 60 detenidos el 4 de diciembre, en Barranquilla, en Popayán y en Medellín. Algunos de los testimonios de las víctimas relatan cómo miembros del SMAT y la policía los humillaron, golpearon y torturaron durante la detención. Estamos evidenciando tortura en procedimientos de detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes, principalmente en las detenciones que se han hecho en CAIS y estaciones de policía. En Bogotá, principalmente en la localidad de Bosa y Kennedy. De las 1.051 personas detenidas arbitrariamente, 928 son hombres y 88 mujeres. 35 aún no han registrado su nombre. Los han amenazado con quemarlos, trajeron gasolina y pusieron galones de gasolina alrededor de su cuerpo, les pasaron una navaja por la cara amenazándolos y además uno de ellos sufrió una fractura en sus 2 manos producto de los golpes que recibió. Denunciaron además cómo una mujer fue obligada a desnudarse. Tienen que bajarse los pantalones, tienen que bajarse los interiores y en algunos casos hacer cuclillas y toser para ver si supuestamente tienen algo al interior. Es denigrante, es humillante, es degradante y puede constituirse como un trato evidentemente, digamos, como sancionado a nivel internacional. Mañana también presentarán una tutela relacionada con el control de la fuerza del SMAT, entre ellas la eliminación de armas de impacto cinético como la beanbag, como la que mató al estudiante Dylan Cruz. Y en la medida en que ha aumentado la tropa en las zonas indígenas del Cauca, también ha aumentado la actividad de narcotraficantes. Por eso un líder indígena, cuya identidad nos reservamos, le ha informado a las autoridades de la complicidad entre delincuentes y también fuerza pública. Juan Fernando Barona. Mabel, no solo hablan de la presencia de tropa en las carreteras en que han atentado contra la Guardia, sino también de al menos un patrullaje conjunto con alias Barbas. Habitantes del departamento del Cauca, cuya identidad nos reservamos por razones de su seguridad de vida, denunciaron complicidad entre grupos delictivos, incluyendo las disidencias de las FARC de la zona y el ejército y la policía desplegados por el Estado para proteger a la población. De tal modo que en lugar de que la ciudadanía se sienta más segura, hoy se considera atrapada por los criminales. Hay mucha fuerza pública entre ejército y policía y esta gente está andando como Pedro por su casa, día, noche, a cualquier hora, ¿sí? En camionetas, en moto, secuestrando, asesinando. Eso es el cojismo que ellos comen ahí juntos. Habitantes de las áreas rurales del departamento le dijeron a Noticias 1 que en la masacre del 30 de octubre de este año en Tacuello, en la que fue asesinada la gobernadora indígena Cristina Bautista y 4 líderes más que iban con ella en una camioneta, hubo alianzas de los sicarios con la fuerza pública. Hubo inteligencia con la fuerza pública. Los denunciantes, a quienes accedimos tratando de preservarles su seguridad, aseguraron que después de la masacre de las camionetas en las que habrían huido los asesinos, atravesaron varios retenes militares sin que el personal uniformado que se encontraba allí los detuviera. Estos personajes se movilizaban en dos camionetas, ¿sí? La fuerza pública estaba sobre la vía. Ellos pasaron por ahí y no se escuchó siquiera ni un disparo. Manifestaron que a Gerardo Ignacio Herrera, alias Barbas, de las disidencias de las FARC, señalado de ser el autor del asesinato de los 5 indígenas, se le ha visto en varios retenes asumiendo la autoridad del Estado ante la pasividad de los agentes gubernamentales. Estaba uno de los cabecillas, alias el Barbas, ¿sí? Estaba con el ejército. El hombre estaba de civil. La policía nos paran los vehículos, pedían los documentos y el que los revisaba documentos era este señor, alias el Barbas. Los habitantes señalan que han puesto estas denuncias en conocimiento de varios organismos de derechos humanos. A nosotros nos tienen arrinconados. ¿Y usted qué ha visto? Noticias 1 contactó a la Defensoría del Pueblo Regional, que manifestó que no tiene conocimiento de la situación. Los denunciantes aclararon por su parte que han informado a las autoridades sobre los hechos verbalmente porque tienen temor de ser identificados si lo hacen de manera formal. El ministro Carrasquilla le contestó a Las Carreras a Noticias 1 un cuestionario sobre el paro y la reforma tributaria. Dice que respeta las manifestaciones y que no va a haber un hueco fiscal. Juliana Ramírez. Mabel, frente a las exenciones que bajarían la carga tributaria de grandes empresas, el ministro admitió que removerlas de la reforma depende ahora del Congreso. Ministro, ¿se van a negociar de pronto algunas exenciones? ¿Se van a quitar algunas exenciones que le han puesto?
Pues ahí está la propuesta y se votará el lunes. ¿Ve viable quitar algunas exenciones? Pues eso depende del Congreso de la República. Mañana empieza el debate en las plenarias del Congreso sobre la reforma tributaria. En juego no solo están exenciones multimillonarias para las grandes empresas, sino la gobernabilidad del presidente Duque, que se la juega ante una férrea posición del Partido Liberal de votar la negativa y una decisión de cambio radical en medio de divisiones internas y promesas de nuevos cargos públicos de apoyarla. Una decisión de bancada va por encima de cualquier cosa. La ley es muy clara y trae inconvenientes de carácter judicial. No porque el partido la vaya a imponer, sino porque cualquier ciudadano la puede interponer. Además de los partidos de gobierno, el apoyo del partido de la U a la reforma tributaria dependerá de la aprobación de algunas de sus propuestas. Ahora bien, después de que el gobierno Duque hablara de que el país tenía un hueco fiscal de 25 billones de pesos, que después terminó siendo 14 billones de pesos, una vez el ministro Carrasquilla hizo las respectivas modificaciones presupuestales, los expertos consideran que darle gabelas a las empresas será perjudicial para las finanzas públicas. Ministro, ¿qué va a suceder con el hueco fiscal que va a dejar esta nueva reforma? No va a haber recibir 9 billones menos implicará que tendrá que haber gastos que tendrán que ser recortados. ¿Cuáles? Pues nos tocará esperar a que el gobierno presente el presupuesto general para la vigencia del 2021. ¿No cree que se está beneficiando grandes capitales con esto? No lo pienso. Aunque el gobierno pretende mejorar el recaudo con más tecnología para la DIAN, los expertos le recuerdan al Ejecutivo que el problema con los impuestos no es solo técnico, sino de cultura, por lo que demanda una estrategia de largo plazo. ¿Usted cómo ve las manifestaciones en contra de esta reforma, ministro? Con respeto. Con mucho respeto. Mañana, mientras los congresistas estarán debatiendo los 152 artículos de la reforma tributaria, los manifestantes se harán sentir en la Plaza de Bolívar. Un examen de la Contraloría al Fondo Ganadero del Tolima descubrió que este no solo no pagaba los impuestos que debe, sino que también se queda ya con los parafiscales que recauda. Enrique Tapias. Mabel, en total lo que el fondo recibió y no giró más los impuestos que se abstuvo de pagar desde 2014 suman 9.000 millones de pesos. 5 hallazgos penales, 5 de alcance fiscal, 7 disciplinarios y 8 administrativos encontró la Contraloría General en el Fondo Ganadero del Tolima luego de una auditoría en la que se evidenció que la sociedad no le pagó a la DIAN las retenciones correspondientes a su actividad comercial desde 2017 y la vigencia 2018. Incorrecta decisión de la administración al no girar los recursos correspondientes a las obligaciones tributarias y apropiarse de los recursos, lo que generó un daño patrimonial al Estado a 31 de diciembre de 2018 por 352.367.259 e incumplimiento de la normatividad vigente. De acuerdo a los resultados de la auditoría, la empresa tampoco pagó los impuestos de renta al municipio de Ibagué por más de 480 millones de pesos desde 2014, por lo que este hallazgo tiene alcance fiscal y penal. El Fondo Ganadero del Tolima S.A. no giró de las cuentas habilitadas por el municipio de Ibagué los dineros recaudados durante la vigencia 2018 correspondientes al impuesto de ganado menor por cabeza de porcino sacrificado en la planta de sacrificio de la empresa por 150.933.634, ni lo correspondiente a lo causado por dicho concepto desde noviembre de 2014 a diciembre de 2017 por 336.158.217. La misma situación se repitió con los impuestos de renta que debía pagar al departamento del Tolima, lo que generó un daño patrimonial al Estado por 7.516.033.165 pesos e incumplimiento de la normatividad vigente. La Contraloría encontró que el Fondo Ganadero del Tolima también se quedó irregularmente con los parafiscales para el fomento porcino, por lo que los hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría. Se apropió de los recursos por cuota de fomento porcino, lo que genera un detrimento patrimonial de 688.114.787 por la apropiación de recursos públicos que fueron recaudados de terceros e incumplimiento de la normatividad. Tampoco estaba pagando el impuesto a la riqueza a la DIAN y los hallazgos de la Contraloría al Fondo Ganadero del Tolima con incidencia fiscal suman más de 9.000 millones de pesos. Llegan las cifras, 500.000 de latinoamericanos fueron devueltos este año desde los Estados Unidos, lo que indican los indicadores. Según la Contraloría de Estados Unidos, en 2019 han sido deportados 139.000 mexicanos, 53.000 guatemaltecos, 32.000 hondureños, 16.000 salvadoreños y 1.000 colombianos. Esto indica que 500.000 de latinos volverá al pesebre y se olvidará de Papá Noel. Esto es
lo que indican los indicados. Y más cifras para tener en cuenta. Colombia tiene hoy 1.5 millones de estudiantes, pero solo 68.000 de ellos llegarán al posgrado. En el Censo Nacional que el DANE ejecutó en 2018, los resultados en materia de población estudiantil de Colombia no muestran grandes diferencias con periodos anteriores. Según la encuesta DANE, el año pasado se matricularon en todo el país, contabilizando todos los niveles educativos, 9.916.000 alumnos, lo cual representa un 1% menos que en 2017. Del total de estudiantes colombianos, los matriculados en centros educativos oficiales fueron 7.968.000 alumnos, equivalente a algo más del 80%, y los matriculados en centros privados ascendieron a 1.948.000 alumnos, lo que significa el 19.6% del total. El censo DANE también indica que 7.564.000 estudiantes residen en centros urbanos y que menos de la tercera parte, es decir, 2.352.000, asisten a clases en zonas rurales. Por su parte, el Ministerio de Educación reportó que los estudiantes de universidad en 2018 sumaban 1.557.000, que quienes llegan a obtener título de maestría son solo 68.229, que los que ascienden al grado de doctorado son apenas 6.225 y que los médicos que se especializan en prácticas quirúrgicas llegan a un escaso número de 4.920. Por áreas de conocimiento, la predilección por ciertas carreras parece haberse desplazado. Hoy, las profesiones de economía, administración, contaduría y afines son las más solicitadas con 780.000 alumnos. Le siguen las ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines con 654.000 estudiantes y en tercer lugar las ciencias sociales y humanas, entre las que se cuentan derecho, educación, sociología, psicología, comunicación social y otras con 435.000 alumnos. En conclusión, el reto por lograr un número mucho más significativo de estudiantes en proporción a la población joven de Colombia todavía está por realizarse. Enorme reto. Y en los últimos días han sido asesinados 2 líderes comunitarios y el hijo de un excombatiente de las FARC, en hechos aislados en Cesar, en Antioquia y en Cauca. Manuel González Huelvas, hijo del excomandante del Frente 18 de las FARC, alias Elmer Arrieta, y desmovilizado de esa guerrilla concentrado en el ETCR Santa Lucía, Antioquia, fue asesinado cuando se dirigía en su motocicleta desde la cabecera municipal de Ituango hacia el espacio de reincorporación. Nos están matando uno a uno, al lado de los líderes, de las lideresas, y no es justo cuando realmente firmamos unos acuerdos de paz. Los hechos se registraron la tarde del viernes en la vía que de Ituango conduce a la vereda Santa Rita, donde desconocidos interceptaron y acribillaron al hombre que estaba en proceso de reincorporación. En el sector donde es hallado el cuerpo hay alguna injerencia criminal de los residuales del 18 de las FARC. Ellos son los que han cometido algunos ilícitos. En Curumaní, Cesar, el líder social y defensor de derechos humanos Luis Carlos Hernández Santiago fue asesinado en la vereda Los Ranchos cuando se dirigía a cumplir una cita con supuestas comunidades de la serranía del Perijá interesadas en procesos de reclamación de tierras. En el sitio de la reunión no encontraron a nadie y de regreso fue baleado. En este momento estaba como en un tema de reclamación de tierras, había adquirido a través de la Agencia Nacional de Tierras, le habían entregado 17 hectáreas para su comunidad que él estaba liderando ahí. Esta madrugada el líder juvenil indígena de 20 años, Cristian Andrés Vitonás Yatacué, de la organización de trabajo comunitario Abelino Bull, fue acribillado por sicarios en moto en la vereda Manzano del municipio de Toribío, en el Cauca. Estamos de regreso y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, el cantante vallenato que cobrará relevancia política cuando adhirió a la causa paramilitar en el año 2004. Poncho Zuleta fue el invitado a la fiesta de Navidad de la Fiscalía General de la Nación. Guillermo Gómez. Mabel, el fiscal general y el director administrativo de la Fiscalía dijeron por qué contrataron a Poncho Zuleta, entre otras razones, porque no encontraron investigaciones vigentes en su contra. Poncho Zuleta ha sido premiado y homenajeado muchas veces a lo largo de su carrera. También es recordado por haber sido nombrado por miembros del paramilitarismo como amigo de esos grupos ilegales que sembraron terror y muerte en el país. Zuleta tuvo orden de captura en 2010 y aunque fue revocada por falta de pruebas, todavía se recuerda su grito de apoyo político. ¡Joda! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Joda! La fiesta decembrina de la Fiscalía General de la Nación de este año, celebrada en el denominado Búnker de Bogotá, cobró alegría cuando llegó el protagonista principal.
la Fiscalía de la Nación. Poncho Zuleta estuvo el pasado viernes en la noche amenizando la fiesta de esa entidad. Hoy en manos de este próspero hombre, doctor Fabio Espitia. Seguramente el pasado judicial del famoso artista está libre de apremio, pero Andrés Zuleta, hijo del veterano vallenato, también ha estado envuelto en líos judiciales por el asesinato de su pareja sentimental ocurrido en mayo pasado. Pero el fiscal general encargado no vio ningún conflicto ético en la invitación. ¿Por qué contratan al Poncho Zuleta aquí si están investigando al hijo por un asesinato? Eso no tiene ninguna relación con un tipo de contratación especial. Estamos investigando una persona, una cosa diferente a la contratación de un artista. En el SPOA no aparece ninguna noticia criminal abierta en contra del señor Poncho Zuleta. ¿Contra el hijo? La verdad, no tengo conocimiento tampoco contra el hijo. En otro escenario, la Registraduría Nacional también organizó la fiesta de fin de año para sus funcionarios. Allí estuvo el nuevo y cuestionado registrador Alexander Vega. Les traigo un regalo a Silvestre Dangond para ustedes. Por la ovación al recién posesionado registrador, se calibró la alegría que produjo el anuncio de la presencia de Silvestre Dangond en la despedida de año. Alex Vega tenía más sorpresas. La próxima semana inauguraremos las novenas en la registraduría con el árbol más grande del CAN. La nueva registraduría inicia con símbolos de abundancia, no obstante que el gobierno ha pedido austeridad a las entidades del Estado. Uno de los asesores de Vega contestó a Noticias 1 que Dangond, de quien se sabe que tasa sus conciertos en dólares, no cobró y que fue una cortesía con el nuevo registrador. El homenaje póstumo de sus colegas al bailarín y músico que hizo del bullerengue un ritmo nacional de reconocimiento internacional fue interrumpido por un escuadrón del SMAT que lanzó granadas aturdidoras contra los dolientes. ¿Qué tal esto? Que me toquen bullerengue, hombre. Johnny Rentería Martínez, cantador, bailador y compositor, nacido en Chigordó, subregión del Urabá antioqueño, se hizo maestro desde muy joven por su inconmensurable entrega a la cultura. Al son de María Lava. Ay, al son de María Lava. Se crió entre alabaos del Pacífico, faldas de colores y tambores. Quien lo viera bailando tenía que recordarlo, un hombre con una excelente capacidad técnica, interpretativa y con una pasión que irradiaba en el escenario. Soñaba con que su Urabá no volviera a sonar en clave de violencia, sino en clave de creación, de transformación social y de generación de oportunidades para las nuevas generaciones. Contaba que su superhéroe era el profesor Superó y allí ya vemos un poco el tipo de ser humano con el que nos encontrábamos. A sus 29 años, el investigador de los Montes de María ya era reconocido por su trabajo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Fue un portador de las tradiciones del bullerengue, un artista que desde muy pequeño se encontró con la violencia del Urabá antioqueño y encuentra en la danza y en la música la posibilidad de trascender. Le ganó muchas batallas a la guerra, que lo visitó desde muy pequeño en su hogar, pero después de 2 años de lucha, perdió la batalla contra una penosa enfermedad que lo aquejaba. Un canto bullerenguero, cuando muera quiero yo. Pero cuando muere un bullerenguero, dicen las matronas, a pesar de la tristeza que los embarga, la música cumple con su deber, cura el alma y transforma el dolor en esperanza. Por eso, desde el pasado domingo, sus amigos iniciaron una serie de homenajes como él lo pidió. Un novenario lleno de música, no solo en su región, sino en Bogotá, donde hay una amplia comunidad afín con este legado de ancestros. Fue un cáncer muy fuerte desde un principio. Él empezó también como a preparar a toda su comunidad alrededor del tema de la muerte y a todos nos pidió de corazón que acompañáramos con bullerengue durante 9 noches. Las muestras artísticas en homenaje a Johnny iniciaron el pasado domingo en el Parkway, zona donde se reúne desde el año 2004 la comunidad bullerenguera de Bogotá. Pero el sonido de los tambores fue silenciado por bombas aturdidoras lanzadas por el SMAT. Llegó el SMAT a
a hacer pues su presencia como agresiva. Aunque los uniformados sabían que se trataba de un homenaje y que allí también había niños, dijeron que los vecinos habían llamado a la policía por el ruido. Lo que no entienden quienes estuvieron allí es por qué enviaron al SMAT y no al cuadrante que regularmente patrulla la zona y hasta los conoce. No se justifica esa respuesta violenta y pues para nosotros fue bastante más violento porque estábamos bastante más sensibles también en ese momento. Ahora, aunque tratan de pasar la página y concentrarse solo en la memoria del artista, los gestores culturales viven con zozobra, pues creen que en cualquier momento el SMAT podría volver a confundir un homenaje con una manifestación de vándalos. Paz en su tumba. Y la boda del año tendrá lugar mañana en una notaría de Bogotá. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Mañana se celebrará la boda de la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, con su pareja, la senadora Angélica Lozano. Hoy las novias y futuras esposas publicaron un trino alusivo al evento de mañana. Yo aquí preparándome para estar listo mañana en el gran día de mis mamás, Luqui Aventuras. Luqui es la mascota de la pareja López Lozano. Se anticipa que la fiesta será reservada y con pocos invitados. Sin embargo, será difícil contener los micrófonos y cámaras de prensa. Una verdadera oportunidad poder conversar con el Santo Padre y oír de viva voz ese llamado que hace a la unidad. La esposa del presidente Duque, María Juliana Ruiz, viajó a Italia la semana pasada. La finalidad de su estadía en Roma, según se promocionó en un portal desconocido, era tener una audiencia personal con el pontífice, según daba a entender la denominada revista 7, que tituló: La primera dama se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano. La propia esposa del mandatario reportó con gran sonrisa su encuentro con el máximo jerarca del catolicismo. Algo que también me llamó mucho la atención y que me llevo de esta conversación es el énfasis que hizo en el valor de la mujer. El portal informó que María Juliana Ruiz haría una alianza con la Fundación Escolas Ocurrentes, que Francisco apoya desde cuando era cardenal en su natal Argentina, aunque hoy no tiene mucho que ver con su conducción. La esposa del mandatario colombiano conoció al director argentino de esa organización en el viaje de octubre de 2018, cuando Duque se encontró oficialmente con el Papa. Pero pese al reporte oficial, el objeto real de la cita del viernes pasado de la señora Ruiz en el Vaticano era la firma de un acuerdo entre Escolas Recurrentes y la fundación recientemente creada por ella denominada Sacúdete. Feliz de haber podido materializar esta alianza Escolas Sacúdete bajo el liderazgo del Papa Francisco. Las fotografías del momento en que se ve a Francisco dan cuenta de que Escolas organizó con el Vaticano una audiencia colectiva con sus directivos y con las cónyuges de varios mandatarios latinoamericanos, a los que se sumaron otras personas. Si bien la señora Ruiz se ve en las fotos de conjunto con el pontífice, no hay ninguna que indique que la audiencia era especialmente concertada para ella como se sugirió. Eso no tiene nada de malo ni de irregular. Fue el excesivo bombo oficial colombiano el que produjo una expectativa que no corresponde a la realidad. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Muy bien, y también les contamos ahora que la empresa dominante de software geográfico sacó para la Navidad una aplicación que permite ver el viaje de las cartas a Papá Noel desde la casa hasta el Polo Norte. Las cartas de los niños en esta Navidad tendrán como dirección de envío el Polo Norte y como destinatario a Santa Claus, el Papá Noel tradicional, pero en este 2019... los chicos contarán con una herramienta tecnológica mediante la cual podrán rastrear sus pedidos a Santa desde cuando los emiten en sus aparatos durante todo su recorrido y hasta cuando llegan a su destino. La idea
de las empresas de soluciones tecnológicas a nivel mundial surgió para satisfacer los deseos de los niños del siglo XXI que por la evolución de los tiempos ya no ven en el carruaje de Santa tirado por renos un medio de transporte ni de comunicación del milenio, tanto para que lleguen a él los millones de mensajes del planeta como para que Papá Noel pueda repartirlos viajando desde su casa en el extremo norte del planeta hasta todos los puntos del globo terráqueo. En el portal www.esri.com/carta a Santa, los padres podrán cargar los mensajes y pedidos de sus hijos, llenar un formulario de registro y adjuntar una fotografía. A partir de ese momento, podrán hacerle seguimiento a sus cartas en este mapa virtual y conocer el recorrido de la misma y de la de todos los niños en el mundo que quieran saludar a Papá Noel y expresarle sus deseos. Hasta el próximo 19 de diciembre, cualquier pequeño terrícola podrá, con ayuda de sus padres, realizar este viaje virtual, llegar al hogar de Santa Claus, conocerlo y solicitarle que lleve en la noche del 24 la ansiada bolsa de regalos. Nosotros seguimos con más información. La Contraloría Delegada para el Posconflicto está organizando reuniones entre víctimas y los encargados de ejecutar el presupuesto de la paz para que este se ejecute con su vigilancia. 40 campesinos, víctimas de grupos armados ilegales, exguerrilleros reincorporados a la vida civil y líderes de comunidades indígenas y afro recorrieron hasta 100 kilómetros desde sus veredas en el municipio de Calamar, Guaviare, hasta la capital, San José, para exigirles a las administraciones locales que apliquen los recursos asignados al posconflicto y a la ley de víctimas. El puente del encuentro fue la Contraloría General de la República. Haciendo un seguimiento específico al acuerdo y a todos los compromisos de esos 129 billones. Antiguos cultivadores de coca, hoy beneficiarios del programa de sustitución de cultivos ilícitos en Guaviare, dicen que no les han cumplido. Las víctimas de nuestro departamento llevan años esperando las viviendas para las víctimas y no se ha visto. Antiguos guerrilleros de las FARC, hoy reincorporados a la vida civil, dicen que tampoco se han materializado los recursos que les prometieron. Sobre el 1.800.000 lo tradujeron fue en 2 rollos de manguera y las 5 gallinas sin picos que yo siempre no me he cansado de hablar y 2 palos de mango. Una unidad especial de la Contraloría escuchó todas estas denuncias. Llegó a San José del Guaviare para hacerles monitoreo y seguimiento a los recursos públicos asignados a los acuerdos firmados en La Habana y en la ley de víctimas. No se trata de hacer encerronas y de gritar por gritar, sino de tener un trabajo previo que garantice que la voz del ciudadano está cualificada con una investigación en la que lo apoyamos. Esta unidad de posconflicto de la Contraloría, conformada por jóvenes, está llegando a las poblaciones más apartadas del país afectadas por el conflicto. Este año específico hemos estado en 25 municipios de esos 170 municipios PEDET. El próximo año aspiramos a estar en 50 municipios más. Durante los próximos días, los jóvenes de la unidad de posconflicto de la Contraloría llegarán con los diálogos ciudadanos a poblaciones afectadas por grupos armados ilegales en Bolívar y Nariño. Y llega a punto final con Daniela Álvarez. La Plaza de Bolívar en Bogotá es escenario para el show central de Navidad que preparó la Alcaldía de Bogotá. Luces, mapping, acrobacia y música hacen parte de este moderno espectáculo que lleva por nombre El Sueño de Isidro. Camilo Galán con más detalles. Camilo, buenas noches. Hola Daniela, buenas noches. Me encuentro en el centro de la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en donde cerca de 20.000 personas se preparan para ver el último show del día de El Sueño de Isidro, un espectáculo de la compañía francesa Le Maison, un show de luces, pirotecnia y una monumental producción en la fachada del Palacio de Justicia. El tema central de este montaje es el bicentenario de la independencia, una historia narrada en 4 actos y con 48 artistas en escena que recorre por medio de imágenes lugares emblemáticos de Colombia. También les quiero contar esta noticia y es que este show es gratis y se presentará 3 veces al día, 7 de la noche, 8:15 y 9:30 hasta el próximo 23 de diciembre. Hasta aquí punto final. Los espero el próximo fin de semana con más información de la cultura y el entretenimiento. Feliz noche para todos. Feliz noche y hasta aquí esta emisión de Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales durante toda la semana, nuestros informes diarios y el próximo fin de semana nos encontramos aquí en Cable Noticias. A ustedes gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana.